Buenas a todos, ¿cómo andan por acá? Camila desde Buenos Aires, Argentina, en un día súper nublado. No me gusta el invierno. Quería decir eso mientras empezaba el podcast. Bueno, ¿cómo andan? Hace mucho no entro en esta serie que siempre será mi favorita, que es la serie de viajes. Estamos en el podcast número 20 y tanto y sigo teniendo cosas para decir y para compartir. Recientemente volví a casa después de un viaje súper, súper, súper largo, donde en algunos tramos viajé sola, en otros tramos viajé con amigos, en otros tramos hice nuevos amigos, pasaron muchas cosas, compartí con muchas culturas, me sentí muy cómoda, me sentí muy incómoda, me sentí muy acompañada, muy sola, muy contenta, muy confundida. En tantos meses, en más de un año de viaje sin pausas, son muchas, literalmente muchísimas las cosas que pasan. Así que vengo con un montón de ideas, por supuesto, para nuevas ediciones o nuevos podcasts dentro de esta línea de Hablemos de viajes. Y como les decía, recién llego, entonces me parece que este podcast estaría bueno enfocarlo en lo que significa volver a casa después de un viaje largo. Y quiero enfocarme en el viaje largo. Pero voy rápidamente a hablar un poquito de un viaje corto también, ¿no? Em, Cuando uno vuelve a casa se tiene que volver a adaptar a la rutina, a las personas, al lugar donde dormía. Hay muchas personas que extrañan su casa, su cama, su baño, su rutina, ir al gimnasio, ver a sus amigos, etcétera. Hay personas que no extrañan nada, me parece un poco triste, creo que extrañar está bueno. De hecho, tengo un podcast que habla específicamente de extrañar, ¿no? Y que extrañar no siempre tiene que ser doloroso. De alguna manera lo tenemos asimilado con el dolor. El extrañar es como la ausencia y en realidad también puede vivirse para mí desde un lugar que tiene más que ver con el amor y el afecto, pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque ya hay un podcast de eso. Me quiero enfocar en la idea de volver a casa después de un viaje largo. ¿Qué pasa cuando volvemos a casa después de un viaje largo? La primera pregunta es, ¿hay ganas de volver o no? Em, a mí siempre me pasa que sí tengo ganas de volver, pero no estoy desesperada por volver. Generalmente tengo, no sé, un vuelo para el 20, por ejemplo, y no es que desde el 10 me muero por volver a casa. Pero sí algo en mí empieza a crecer como, qué bueno que ya voy a ir volviendo a casa, voy a ver a, como siempre digo, a mi gente, ¿no? Hacer cosas de, no sé, que hago en casa, que tienen que ver con mi cultura, que tienen que ver con la comida que se come acá, que tienen que ver con la manera en que nos relacionamos acá, que bueno, por supuesto hay una manera en todos los países del mundo. Entonces, en mi caso sí hay ganas de volver, siempre. Pero nunca ganas desesperadas, nunca urgencia. Como si, por ejemplo, volviendo a esto de si mi vuelo es el 20 y alguien me dice, bueno, necesito que te quedes hasta el 30 o hasta el 25, ok, me parece bien. No, no es una urgencia ni una desesperación, pero sí de a poquito las ganas de volver y hacer cosas lindas, cosas que me gustan. A mí Buenos Aires me gusta mucho y tengo mucha gente muy linda acá que me gusta ver y pasar tiempo con. Entonces para mí volver siempre es una alegría. Pero sí conozco personas que no quieren volver, de viajes cortos y de viajes largos. ¿Qué es lo primero que queremos hacer cuando llegamos? Bueno, en mi caso hay dos cosas que quiero hacer principalmente. Primero, pasar tiempo con toda la gente que no veo hace mucho. Algunas de las personas que encontré esta vez cuando volví a Buenos Aires no las veía por casi un año y medio. Es bastante tiempo. Entonces, lo que más quería era juntarme con ellos y, como decimos acá en Argentina, tomarnos unos mates. Y otra cosa que me gusta mucho hacer, una de las primeras cosas que hago es comer comida argentina. Me pasa que me encanta la comida de casa, me encanta cómo cocinamos y cómo se come acá, sobre todo la carne. Y me cuesta a veces encontrar en otros países lo mismo. Encuentro otras cosas que me gustan y me divierto probando y está todo bien, pero cuando vuelvo a casa una de las cosas que más quiero hacer es comer comida de casa. Y sé que hay mucha gente a la que le pasa esto. La comida es un anclaje muy grande a la cultura, a la rutina, a la vida que tenemos. Entonces, cuando viajamos y eso no está y no está por mucho tiempo,
Normalmente las personas comemos 2 o 3 veces por día y es como un constante recordatorio de que no estás en casa y un constante recordatorio de que tal vez querés comer una hamburguesa de esta manera o una pizza así o las pastas así y no las podés encontrar en otro lado que no sea en casa. Como que no van a tener el mismo gusto, ¿no? Entonces, en mi caso son estas dos cosas. La gente número uno, la comida número dos. Otra pregunta que me gusta es si cuando volvemos, sobre todo cuando volvemos de un viaje largo, ya estamos pensando en volvernos a ir. Es decir, yo llego a Buenos Aires, por ejemplo, en mi caso, que es mi casa, después de un viaje de más de un año, sin pausas, y la pregunta es, ¿yo estoy pensando ya en el próximo viaje o estoy pensando en quedarme o no estoy pensando en nada que esté estricto y directamente relacionado con eso? En mi caso, yo siempre estoy pensando en el próximo viaje. Antes de venir, yo ya estoy pensando en el próximo viaje, pero esto me pasa desde que empecé a viajar, cuando tenía 20, 21 años. Em, Siempre me la pasaba pensando en el próximo viaje. Muchas veces antes de salir al viaje, digamos, al próximo, yo ya estaba, mi mente ya estaba como, bueno, ¿y después de este qué viene? Em, ya sea que el próximo va a ser en 3 meses, en un año, en 2 años. Pero como la mente siempre pensando en el que sigue, por lo menos es lo que me pasa a mí. Y a la mayoría de la gente que conozco les pasa lo mismo. Incluso la gente que hace viajes cortos de vacaciones, vuelve de esos viajes y ya está pensando en el otro. A mí me pasa muchas veces que mientras estoy viajando y conozco gente, y esta gente me da recomendaciones y empiezo a agregar nuevos lugares donde quiero ir como una lista, digámosle, y ya empiezo a pensar, porque tal vez podría el año que viene venir acá en verano, ¿no? Cosas así. Entonces, en mi caso yo siempre estoy pensando en el próximo viaje, incluso antes de llegar a casa. Y sé que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿eh? Así que no me siento tan rara ni tan loca. Bien, y acá esta última pregunta me parece la más difícil de responder y también la más interesante, probablemente también la más profunda. ¿Y qué es lo más difícil de volver a casa? Sobre todo después de un viaje largo. Buah, esta pregunta me parece súper interesante y súper intensa, pero vamos a tratar de dar una respuesta no tan larga. No vamos a hacer terapia en este podcast. Em, Para muchas personas probablemente lo más difícil es volver a adaptarse a la rutina, ¿no? Volver a ir a trabajar el lunes, levantarse temprano, tener que limpiar la casa, este tipo de cosas rutinarias. A mí no me pasa tanto eso, eh, pero lo que sí me pasa a veces, sobre todo después de un viaje largo, es que cuando vuelvo, había lugares en los que yo encajaba o en los que me sentía cómoda, donde ya no me siento cómoda. Y ya no siento que encaje y ya no me parece que esos lugares estén buenos para mí. Y con lugares no me refiero solamente a un espacio físico, como decir este living o esta casa. También me refiero a relaciones personales de cualquier tipo, me refiero a personas, me refiero a grupos. Como la palabra lugares la uso más como una palabra que en realidad debería ser espacios, ¿no? Que tienen que ver con lo físico, lo geográfico, pero también con lo emocional. Yo creo que cuando viajamos mm, crecemos de una manera exponencial o no sé si más rápida o diferente a las personas que no viajan, que no quiero decir que algo sea mejor o peor, es una simple comparación, pero que cuando entonces volvemos a estos lugares donde quedó la gente que no viaja, a veces me pasa que me cuesta volver a encajar y a veces siento que ya no puedo volver a hacerlo. No es que estos lugares sean malos o se hayan vuelto insanos. No siento que eso es lo que pase, sino que siento que yo no soy la misma persona y entonces ya no puedo encajar exactamente en todos los lugares donde encajaba antes. En algunos sí, pero no en todos. Y a veces es un poco difícil cuando me pasa con las personas, con relaciones que no siempre tienen que ser amorosas, pueden ser relaciones de familia o relaciones de amigos, grupos de amigos donde yo recordaba sentirme súper cómoda y tener muchas cosas en común y muchas cosas para hablar. Y por ahí después de 1 o 2 viajes largos me siento en esa misma mesa con esa misma gente que son buenas personas y que conozco hace mucho, pero donde ya no siento que encajo, donde no hablo de las mismas cosas o no tenemos, no sé, las creencias o los pensamientos tan alineados.
o ya no tenemos, no compartimos objetivos ni formas de ver las cosas. Para mí esta es una de las partes más duras de volver. Y como digo eso, también digo que hay muchas personas con las que me vuelvo a encontrar y parece que el tiempo nunca pasó y eso me parece maravilloso. Hace unos días fui a cenar con una amiga muy amiga de hace muchos años y no nos veíamos hacía mucho tiempo, así digamos cara a cara, porque obviamente estamos en contacto por mensajes y videollamadas mientras viajo, pero bueno, no es lo mismo, para los argentinos no es lo mismo sentarnos en una mesa y hablar en un cara a cara. Y nos encontramos y mi amiga me dijo, qué loco esto porque siento que te vi ayer. Porque estamos acá sentadas y estamos charlando como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Y no nos veíamos hacía como 13 o 14 o más meses, no sé si 15 o 16. Más de un año seguro. Entonces, así como a veces cuesta como no volver a encajar, esta sensación de no volver a encajar, también me parece que está buenísimo cuando sí, no solamente encajamos, sino que volvemos a estar cómodos y reencontramos estos lugares tan lindos que habíamos dejado, como que podemos volver ahí. Y también lo interesante de crear espacios nuevos con esta nueva versión o nueva persona o nuevos aprendizajes que trajimos con nosotros que nos permiten encontrar nuevas relaciones, nuevas personas, nuevos espacios, nuevos lugares, nuevas actividades, nuevas cosas que nos gustan y que podemos empezar a explorar. No me quiero poner mucho más profunda, así que voy a empezar a cerrar el podcast, que ya se me pasó un poquito de los 10 minutos. Los que me conocen saben que me gustan los podcasts cortos y explosivos con un significado real. Mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi hobby número uno es viajar. Sí, me elegí un hobby bastante caro, lamentablemente para mi economía, pero qué feliz me hace. Contenta de poder compartir en estos podcasts un poquito de lo que me pasa cuando viajo. Contenta en acompañar a todas las personas que del otro lado están aprendiendo español. Bienvenidos al acento rioplatense. Ese es mi acento que se habla en la zona del Río de la Plata, que involucra un poco de Argentina y un poco de Uruguay. Si no entendés mucho, no te preocupes, hay un montón de podcasts acá en este canal con los que podés practicar e ir mejorando la escucha del acento rioplatense si es que tenés ganas de hacerlo. Te mando un abrazo grande a vos, a todos los que estén del otro lado y espero volverlos a encontrar en el próximo podcast.